Bueno, buenos días y muy bienvenidos hoy a este webinar. Nos acompaña Raúl Blanco, secretario general de Industria y PYME, en un año clave para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, ¿no? Raúl, pues la verdad es que es un lujo tenerle aquí y además tenerle como secretario general de Industria porque lleva muchísimos años trabajando en desarrollo económico, tanto en el ámbito académico como en la política pública. En el ámbito académico, Raúl ha sido profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona, en el Centro de Estudios Internacionales y además es presidente de la Escuela de Organización Industrial. Y en el ámbito de política pública, Raúl, has trabajado muchos años en política industrial en la Generalitat de Cataluña y ahora en tu cargo como secretario general. Así que bienvenido. Gracias. Un placer contar contigo hoy. Industria está jugando un papel muy importante y muy destacado en el plan de recuperación. Antes de entrar en detalles del plan de recuperación, tenemos muchas preguntas para ti, como te puedes imaginar, Raúl, ya lo puedes ver por mi lista. Pero antes de eso y antes de empezar con el detalle, hay un tema un poquito más macro que a mí me gustaría preguntarte, ¿no? Cuando se hace el mecanismo de recuperación y resiliencia dentro del Next Gen en Europa de una forma francamente, para los estándares europeos, muy rápida. Uno de los objetivos claves tiene que ver con la autonomía estratégica. Se habla de fortalecer las cadenas de valor industriales en nuevos sectores y también de un proceso de reindustrialización y de activación como autonomía y como independencia estratégica, ¿no? Todo eso lo hemos debido de transferir al plan y me gustaría que nos contaras, para sentar un poco el marco general, desde el punto de vista de industria, ¿en qué se está focalizando esa discusión de autonomía estratégica en lo que tiene que ver con el plan? Pues, bueno, primero gracias. Encantado de estar aquí. Buenos días. Bon día, bons días a Arrassaldeón, porque nos siguen de claro, muchos sitios. Eso es. O sea, que encantado de estar aquí. Para mí es un lujo poder estar aquí contigo y con el equipo de Llorente y Cuenca explicando pues, lo que estamos haciendo y todo lo que podamos bueno, pues colaborar en generar proyectos todos estos meses, que va a ser muy importante. Autonomía estratégica, plan de recuperación, estado de la situación. Me voy 2 años atrás y lo situaréis todos muy rápido. Se inicia la pandemia, marzo 2020, y uno de los primeros elementos que tenemos, más allá del sanitario y la gravedad de la situación sanitaria, es la escasez de materiales sanitarios de lucha contra la pandemia, tanto en España como en Europa. Eso hace que nos pusiéramos rápidamente a trabajar para movilizar material y después para movilizar fabricación, casi en un proceso de economía de guerra muchos días, de movilizar fábricas de mascarillas, incrementar la fabricación de respiradores. Eso progresivamente, pues gracias también a la evolución sanitaria, ha ido pasando, pero se ha consolidado esa producción en España, pero ha abierto la reflexión tanto a nivel nacional como a nivel europeo de cómo hacer frente a esas necesidades, tanto de lucha contra una pandemia, contra otras amenazas que podamos tener. Evidentemente, la contratación administrativa nunca es un elemento fácil y muchas veces es un muro contra el que chocamos y, por tanto, vimos rápidamente que cualquier cambio de normativa en ese ámbito, tanto a nivel nacional como europeo, iba a ser muy complicado. Y empezamos a trabajar en un inicio, voy a llegar rápidamente a plan de recuperación, en los elementos de seguridad nacional, de ver cómo, pues ahora estamos todavía sufriendo una pandemia, pero podemos sufrir otras amenazas en este mundo incierto que nos ha tocado vivir, donde pues hemos visto pandemias, temporales de nieve, catástrofes climáticas en la costa mediterránea, volcanes, cosas que seguramente no nos hubiéramos imaginado, y no entro ya en la situación geopolítica. Ante ello, era muy importante ver cómo ante las amenazas que se puedan tener a nivel de seguridad nacional, y esto muy conectado a nivel europeo, qué respuesta se les podía dar, porque siempre vamos a necesitar industria y tecnología para esa respuesta. Ahí empezamos a trabajar en definir
en el marco de la Ley de Seguridad Nacional una reserva estratégica de capacidades industriales. Próximamente, pues durante este mes, el anteproyecto de ley se aprobará. Incluye esa reserva estratégica de capacidades industriales, que significa, en base a la estrategia de seguridad nacional aprobada el mes de diciembre, las amenazas que ahí se recogen de tipo climático, pandemia, ciberseguridad, etcétera, poder identificar capacidades que ya tengamos a nivel industrial y tecnológico, poder identificar capacidades que no tenemos y debemos promover y poner los instrumentos en marcha que puedan garantizar que esas capacidades estén ahí para cuando las necesitemos. Ese es un elemento. Luego, enlazo ahora mismo ya con plan de recuperación. El plan de recuperación nos da también esa posibilidad. Aunque tiene ese centro de transición verde y transición digital, no puede haber transición verde y transición digital si no tenemos baterías, si no hacemos una reflexión en Europa sobre las materias primas en Europa, porque si no lo que vamos a hacer es cambiar unas dependencias por otras. Cambiaremos la dependencia, en este caso yendo ya más a la parte energética, del petróleo y el gas, por las dependencias del litio, el níquel y el cobalto, que van a seguir viniendo de fuera de la Unión Europea. Entonces ahí necesitamos que Europa reflexione sobre la autonomía estratégica. La presidencia francesa este semestre está dedicada especialmente a este tema y justo esta semana ha habido el Consejo de Competitividad que lo hemos dedicado a este tema. Y el plan de recuperación nos da elementos, aparte del tema europeo, que bueno, da para hablar mucho, pero yendo muy concreto al plan de recuperación, parte de la filosofía de los PERTE y de las líneas que salen del plan, al menos en el ámbito industrial, beben de ahí. Es decir, tener toda la cadena de valor del vehículo eléctrico es querer garantizar la autonomía estratégica a nivel español y europeo. Es querer contar, igual que ahora contamos con toda la cadena de valor del vehículo de combustión, pues que en el 30, en el 40, en el 50, independientemente de la tecnología que haya, estemos allí como segundo productor, pero tengamos todos esos elementos. España tiene capacidad para estar ahí, porque además el elemento energético es muy relevante en todo el ámbito de, pues si queremos descarbonizar, en todo el ámbito de si queremos promover el vehículo eléctrico o todas las tecnologías de hidrógeno, la base son las energías renovables. La plataforma de energías renovables que supone España en el conjunto de la Unión Europea es única. Entonces podemos tener desde las renovables a las baterías, al hidrógeno, todos los elementos de almacenamiento energético y después todos los elementos industriales y tecnológicos que tienen. Entonces, eso, y aplicado a más sectores, está dentro de la filosofía del plan. Claro, y pasa a ser entonces verdaderamente un plan de competitividad, casi, Exacto. ¿no? Pues mencionabas que uno de los instrumentos que pueden ayudar a que esa visión de fortalecer la autonomía estratégica es el famosísimo PERTE. Instrumento que por otra parte, desde el punto de vista de política pública, es verdaderamente interesante y el único que tiene vocación de permanencia en el ordenamiento jurídico, de acuerdo con lo que se dijo al inicio, ¿no? Bueno, hemos estado haciendo una pequeña contabilidad de los PERTEs que se han ido anunciando y dependiendo de quién lleve la cuenta tenemos entre 7, 9 u 11, Raúl. Wow. Entonces hay que aprovechar esta oportunidad para aclarar un poco, ¿cuáles de ellos están en marcha? Está claro que el PERTE-BEC lo está, además se ha anunciado claramente las convocatorias, etcétera, pero mira, BEC, Agro, el Español en la economía, salud de vanguardia, era naval, agua, economía circular, aeroespacial. Cuéntanos un poco, porque desde industria estáis jugando un papel absolutamente relevante y de hecho aprovecho para felicitaros por el trabajo que se hizo con la comisión para la notificación ex ante. Seguro que no fue fácil. Los lo conocéis muy bien, los estáis liderando en muchos casos. ¿Qué podemos esperar en cuanto a la secuencia, en cuanto al alcance de estos PERTE? Y alguno será y alguno no será. Por ejemplo, el del agua. Cuéntanos lo que quieras porque estoy segura de que hay mucho interés por aclararlo. Bueno, yo puedo hablar más de los que me competen que de los que no me competen, ¿no? El de agua en este caso compete más al Ministerio de Transición, justo lo anunció la vicepresidenta y supongo que se avanzará en su definición en las próximas semanas. A ver, calendario de PERTEs. Aquí
hago una previa a colación de lo que decías. Sí. Cada día, yo mismo, hay noticias, antes de que llegara ya hay alguien que me estaba enviando noticias de estáis tardando con tal convocatoria, esto no sale, esto tarda, etc. Conocéis muy bien la administración, tanto aquí en Llorente y Cuenca como las personas que nos siguen, y se está actuando en un tiempo, si dijera récord, seguro que me van a sacar un titular y luego me van a crucificar unos días, pero en un tiempo más que razonable. Sí. ¿Por qué? Porque el plan de recuperación, después de todo el proceso, 21 de julio del 19 y del 21 de julio del 20, perdón, se aprueban los fondos Next Generation en su conjunto en el Consejo Europeo. España presenta un borrador de plan 7 de octubre de 2020, presentación interna, digamos, en España. Eso se acaba 30 de abril, cumpliendo estrictamente con el plazo de la Comisión, se presenta el plan de recuperación para su aprobación en Bruselas, y 12 de julio del 21, 30 de abril del 21 y 12 de julio del 21 lo acaba aprobando el ECOFIN. Estamos ahora ya 7 meses después aproximadamente. Por el camino ya han salido convocatorias, se han definido los PERTEs. Alguno de ellos, el propio PERTE del vehículo eléctrico, el mismo 12 de julio del 21, se presentaba públicamente, se aprobaba en Consejo de Ministros el 13 de julio, se hizo una negociación, como has dicho, pues muy intensa, constructiva con la Comisión, que no tenía precedentes y de la que estamos muy contentos, y ha habido una labor de todo el equipo del Ministerio de Industria magnífica, y 28 de diciembre se saca la orden de bases. En breve sacaremos la convocatoria, estamos pendientes de últimos flecos, de definiciones con la Comisión, etc. Y el resto de PERTEs pues siguen un calendario similar, o sea, el PERTE Agro pues es inminente su presentación, la presentación de la memoria. El PERTE del naval, del sector naval, también está muy avanzado y, bueno, por tanto, la aprobación de la memoria y su presentación pues será en las próximas semanas. Ya se presentó también el de energías renovables, el de almacenamiento, hidrógeno y energías renovables, ya los nombres los vamos cambiando. El PERTE era, o sea, energías renovables, hidrógeno y almacenamiento, he dicho al revés. Y el resto que comentabas, economía circular, tiene dos partes, una parte más cercana al ámbito del Ministerio de Transición Ecológica, gestión de residuos, ¿no? Tanto en ámbito empresarial como en ámbito institucional, por decirlo así, y la parte más vinculada a economía circular en la propia industria de descarbonización, simbiosis industrial, etcétera. Todo ello va avanzando. Este primer semestre es clave para todos ellos. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir que en 2023 esté todo ejecutado, porque en nuestro caso tenemos que cumplir al menos 3, el de vehículo eléctrico, agro y el de economía circular, con el nombre que acabe teniendo en la parte industrial, 31 de diciembre de 2022 tienen que estar resueltos. Convocados, resueltos, asignados, y tenemos que justificar ante la Comisión para cumplir hitos. Con lo cual va todo dentro de la dificultad que supone gestionar este volumen de presupuesto con unos recursos humanos escasos, que esto también es importante decirlo a nivel de la Administración. Pues va todo en tiempo, y este semestre sí que pues todos los que comentabas pues de una manera o de otra van a acabar presentándose. Gracias, Raúl. Hablaremos luego del tema de la capacidad, porque es un tema que preocupa también, ¿no? Pero antes de entrar en eso, también yo creo nos hacen llegar las empresas confusión a la hora de pensar cómo pueden organizar su participación en los PERTE, ¿no? Hay muchas convocatorias, algunas de tamaño medio, pequeño, pero donde están proyectos de mayor volumen y de mayor capacidad de transformación y realmente de impacto en la cadena de valor es en los PERTE, ¿no? En su momento se anunció el registro de empresas.
no se hizo en su tiempo, seguramente habrá una razón para ello, se vuelve a retomar ese tema. ¿Cómo estáis viendo cómo se puede estructurar la participación de empresas que no estén ya dentro de un consorcio que lleva tiempo, pero que se puedan sumar a estos proyectos cuando empiecen a abrirse las convocatorias? ¿Se va a retomar la idea del registro? ¿Va a tener esa funcionalidad? ¿O qué sugerencias tiene, Raúl? A ver, el Real Decreto Ley 36/2020 Sí. lo que recogía recoge, vamos, el concepto del registro. En un inicio, el registro se planteó como una continuación de las manifestaciones de interés. Es decir, justo hace un año realizamos varios ministerios, entre ellos el nuestro, un proceso de recogida de manifestaciones de interés, ideas, proyectos, participasteis muy activamente. Y entonces, a partir de ahí, eso nos ha servido muchísimo, también eso trasladarlo a las empresas, porque ha permitido tener la idea del volumen de inversión que se puede movilizar, tener la idea del tipo de proyectos, de la capacidad que hay para movilizar proyectos y eso aplicarlo pues luego en las memorias, en la orden de bases de los PERTES, etcétera. Bien, entonces el registro en un inicio ideal tenía la idea de funcionar como una preconvocatoria, digamos, manifestación de interés, luego registro de proyectos, facilitar lo que sería la gestión administrativa, decir, bueno, pues oiga, va a haber N proyectos, que luego habrá una convocatoria, evidentemente, de concurrencia competitiva, legal, etcétera, pero que ya habremos podido trabajar todo lo que es la evaluación previa del proyecto en cierta manera. Eso después, pues el ordenamiento jurídico es como es y se vio que era muy complicado. Entonces, ese registro de momento no se ha puesto en marcha. Es muy probable, y el Real Decreto Ley obliga a ello, que se haga quizás de una manera más, en lugar de ex ante, ex post. Es decir, donde estén todos los proyectos, que sirva también como medida de transparencia y que sirva como medida de ver dónde pues las empresas que han concurrido, etcétera. Y enlazo con un elemento que es que lo repito en cada intervención que hago y puede ser un poco de perogrullo, pero como suele haber ruido mediático, pues lo sigo diciendo, que es las convocatorias de las que hablamos, concurrencia competitiva, publicadas en el BOE, total transparencia, no ha habido asignaciones de ningún PERTE de decir estos ya tienen un proyecto, estos ya están. No, va a haber una convocatoria en cada uno de ellos, se van a presentar proyectos que se van a evaluar y habrá unos proyectos ganadores y otros que quedarán detrás. Pues ese es el mecanismo. Claro, entonces lo ideal es lo que están haciendo ya las empresas, que es empezar a buscar qué partners y qué tipo de colaboración pueden ir, porque ese matchmaking no va a ser a través del registro, sino que va a ser por su parte, independientemente, ¿no? Totalmente. Y ahí trabajar en óptica de proyectos, que esto es importante, es decir, va a haber más recursos que nunca y quizás muy concentrados en el tiempo. Decíamos que este primer semestre va a ser clave, pero muchas convocatorias, los PERTE van a tener, en nuestro caso, convocatoria única y se va a ser este semestre la mayoría de ellos, pero después va a haber otras convocatorias como la de Industria 4.0, la de Innovación y Sostenibilidad Industrial, para proyectos individuales de empresas, o la convocatoria de clústeres, la que llamamos ahí, que las vamos a convocar este semestre y que se van a repetir en 2023, que tienen unas dotaciones de recursos, en este caso la de 4.0 y la de Innovación Industrial de 150 millones cada una este año y se repetirá igual al que viene, y la de clústeres 58 millones este año y se repetirá al que viene. ¿Eso qué significa? Que las empresas se orienten también a proyectos, es decir, dentro de las empresas puede haber magníficos proyectos individuales que pueden tener encaje en estas líneas, magníficos proyectos que pueden hacer de manera grupal pues con los clústeres en que participen y otros proyectos que sean más adecuados para presentarlos en el marco de cada uno de los PERTE, en consorcio, en agrupación empresarial con otras industrias. Bien, pues entonces es ver dónde encajan los proyectos,
hay tiempo, digamos, para hacerlo, de ver ese encaje y que maduren los proyectos. Eso es lo importante. No obsesionarse con tengo que estar ahí, sino ver, primero, definir bien el proyecto y en cuál de las líneas puede encajar mejor. Claro, porque luego el plazo de presentación tampoco es tan amplio. Pero bueno, seguiremos a 30 o 60 días. Ahí está, ahí está. No, es que el año pasado tuvimos incidentes porque nos vimos obligados a convocar en agosto y hubo 10 días por convocatoria. Entonces eso no va a volver a pasar. No va a volver a pasar, exacto. Lo aclaramos también. Ahí está, que nadie se nos asuste. Importante, importante. Seguiremos hablando de ejecución, pero hay un tema importante y es que en 2022 volvemos a hablar de diseño, si no me equivoco, Raúl. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, porque esta es una razón que ojalá no fuera así, pero parte de los fondos que corresponden a España estaban pendientes del recálculo del impacto económico de la pandemia en nuestro país. Como efectivamente ha sido más negativo de lo que se anticipaba, hay unos recursos adicionales de aproximadamente 4.000 millones de euros, que son transferencias presupuestarias también. Yo tengo una pregunta y es si esos recursos se van, por ejemplo, a utilizar para dotar de mayor volumen a los PERTE o estáis pensando en convocatorias adicionales o en dar más volumen a lo que ya hay. ¿Sabes cómo se va a utilizar ese dinero? Pues no lo sé exactamente, eso dependerá de la vicepresidencia económica. En todo caso, sí que lo que suceda durante este semestre a nivel de convocatorias, si hay sectores, PERTEs que agotan los recursos que se convocan, pues entiendo que no va a haber un problema de recursos, tanto por los recursos adicionales que comentas como por la eventual segunda parte del plan. Los 70.000 millones adicionales que vendrían a España para completar esos 140.000 millones de los fondos Next Generation y que vendrían en forma de préstamos, todo eso puede formar parte de, hay que ver cómo se desarrollan estos 6 meses y qué actuaciones se ponen en marcha después, si son complementarias de lo que ya está en marcha o si son nuevas actuaciones para los próximos años. Y se requerirá también, me imagino, un acuerdo también de hitos con la Comisión Europea para ambos casos, ¿no? Sí. Para las transferencias y para los presupuestos. Exacto. ¿Se está trabajando ya en definir eso por la parte de los préstamos o todavía no? Se está iniciando por parte de la Vicepresidencia Económica el análisis al respecto. Vale. Ahí indicar también, y, no como cuña publicitaria, sino como explicación, lo que hablaba antes de la tramitación administrativa y que está haciéndose pues en un plazo más que razonable, eso ha sido reconocido así por la Comisión también, que la Comisión no es dada a hacer anuncios porque sí, o sea que la Comisión hay cosas que te felicita y hay cosas que dice, oiga, usted lo está haciendo muy mal y esto siempre sucede. Y en este caso la Comisión ha puesto de referencia ante otros países el plan de recuperación de España, la aprobación, somos el país que va más avanzado en ese sentido. Teníamos el deber moral de serlo como primer beneficiario y en ello seguimos. Pero es importante también indicarlo. Lo que venga después, pues esos recursos adicionales, etcétera, seguirán el mismo proceso. El mismo camino, el mismo proceso. Muy bien. De hecho, hablando de 2022 como un año clave de ejecución, y así lo es, hace 2 días, a través de la web del Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia, se hizo público una lista de convocatorias de forma anticipada de las que se espera que se van a convocar en el primer semestre del año, algo que yo estoy segura ha sido muy bienvenido por parte de las empresas, ¿no? Y nosotros lo hemos analizado, como no podía ser de otra manera, y nos hemos dado cuenta de que efectivamente en el primer semestre se intenta o se pretende o se planifica convocar 24.600 millones de euros, que es el más del 90% de lo previsto para 2022. Sí. Aquí es donde llega mi pregunta sobre la capacidad, Raúl, porque una parte importante de eso, es cierto, hay una parte importante de licitaciones, hay una parte importante y transferida a comunidades autónomas también. Y luego está, por supuesto, lo que gestiona la Administración General del Estado de forma centralizada, entre ellos industria, ¿no? En el plan y en casi todo este tipo de mecanismos suele haber recursos para facilitar la gestión, porque se entiende que es una carga adicional, tú decías antes, en un plazo muy concentrado de tiempo y existe esa capacidad.
Este posible cuello de botella preocupa. ¿Cómo lo ves tú? ¿Os están poniendo medios adicionales que a lo mejor no conocemos? ¿Os está planificando utilizar este tipo de recursos para dotar de capacidad de gestión de esos 24.600 millones de euros? Sí, pues la cifra son 2 puntos de PIB, con lo cual nunca se había gestionado un volumen de recursos tan amplio. Es verdad, nunca hemos tenido una situación como la generada por la pandemia. Creemos que, por ejemplo, en el ámbito industrial va a haber capacidad de absorción por parte de la industria de esos recursos y de movilizar inversión, al menos todas las señales, y vosotros también estáis en contacto con la industria, así nos lo indican. Y en cuanto a la capacidad de gestión, yo lo primero que tengo que hacer es agradecer infinitamente el trabajo de los equipos técnicos. Sin ellos no hubiéramos llegado a este punto ni de elaboración del plan, ni de aprobación del plan, ni después de tener negociaciones exitosas con la Comisión Europea. La Administración española viene, y esto ahora que se comparan crisis, etcétera, viene de una situación extrema en la crisis del 2008, donde los recortes que se sufrió a todos niveles, presupuestarios y de personal, fueron muy grandes. Después también, por otros motivos externos a la Administración, se pusieron muchos más controles sobre el gasto público, no solo por motivos presupuestarios, sino por todos los motivos más de casos de corrupción, etcétera. Y eso hace que sea una Administración muy preparada para no gastar o para tener unos márgenes de más o menos 5%, ¿vale?, a cada año. Estamos hablando, en nuestro caso, gestionar más 95,4%. Es una auténtica barbaridad. Entonces, ahí es cierto que el plan da parte de recursos para lo que sería pues, asistencia técnica, etcétera. Tienen que, sin duda, el gran reto va a ser cómo mejorar, agilizar todo lo que son trámites internos, por un lado, para dotarnos de más capacidad de recursos humanos, porque esos orígenes de la crisis de 2008 llegan pues, con una administración que está muy capacitada técnicamente, pero con un problema de reto demográfico, ahora que está de moda este tema, de alta media de edad, poca renovación, etcétera. Por tanto, esperamos que eso se vaya agilizando, va a coincidir todo en el tiempo. Y después, el elemento de que se facilite pues, oye, el contar con asistencias técnicas de manera ágil, porque si ponemos en marcha una contratación de asistencia técnica y tarda 8 meses, nos vamos a... no, claro, entonces ya decimos, bueno, pues tiramos con lo que tenemos. Pero claro, los riesgos están ahí. Sin duda es el gran reto. Bueno, espero que se vaya solucionando. Va a coincidir todo en el tiempo, esa gestión, esa evaluación, con las facilidades que se tengan que poner. No hay más tiempo, es ahora. Una cosa que nos lleva a la reflexión también, y esto está un poco fuera del ámbito, ¿no?, pero creo que es importante que a lo largo del ejercicio de ejecución del plan veamos también qué puntos de gestión de la propia Administración ya no nos valen, ¿no? O sea, de toda la parte de evaluación ex ante, evaluación ex post. Entonces, bueno, es un tema que también vamos a seguir porque hay un aprendizaje enorme a raíz de todo esto, ¿no? Total, y que quede algo de cara a futuro, es decir, ahora habrá un gran volumen de recursos que se va a gestionar, pero después esta capacidad, como decías antes, el PERTE queda en el ordenamiento jurídico. Esta capacidad de gestionar proyectos complejos, de orientar la política industrial hacia esos proyectos de masa crítica, de cadena de valor, que tanto hemos teorizado durante tantos años. Ahora lo podemos hacer, pero además puede quedar para el futuro. Puede quedar además esta relación continua con la Comisión Europea en todos los ámbitos de la Administración, que obviamente ya estaba, pero no era tan intensa, ni tan diaria, ni tan continua, y eso es tremendamente positivo porque sea cual sea el futuro está en Europa. Eso no hay ninguna duda. Entonces, esa complejidad, si dejamos a la Administración preparada para gestionarla,
pues suceda lo que suceda en el futuro, será un gran cambio y será positivo para la Administración. Lleva pendiente muchos años, o sea que ojalá lo aprendamos de esto, efectivamente, Raúl. Voy a hacerte una pregunta otra vez, volviendo al tema de los proyectos industriales. Nos ha quedado clara la visión, nos ha quedado clara que los PERTE efectivamente impulsan esa transformación industrial, pero también una duda bastante recurrente por las empresas es qué cantidad realmente, qué volumen de proyecto puedo financiar, por un lado, por el límite de marco de ayudas de Estado, pero por otro lado, por el famoso tema del CAPEX. Otro que seguramente te preguntan de forma recurrente. Entonces, pareciera que la parte industrial va más por la vía de innovación, prototipo, experimentación, etcétera, pero claro, hay proyectos que para tener dimensión tienen que ir un poquito más allá. ¿Cómo estáis planteando eso desde esta industria? Pues tal cual lo comentas, es decir, nosotros seguimos, igual que estábamos durante todos estos años, dentro de lo que es el régimen general de exención por categorías, yendo a I+D, a sostenibilidad, a eficiencia energética, a ámbitos de digitalización y, por tanto, esos son los conceptos principales a los que podemos dar apoyo. La parte de CAPEX a la que podemos dar apoyo, ya se ha publicado la orden de bases pues de diversas líneas y también del PERTE del vehículo eléctrico, es aquella que esté muy asociada al I+D y, por tanto, eso en general es los conceptos que cubrimos. Luego, el resto, lo que sería, voy a simplificar, tocho y hierro, por decirlo así, pero que no me lo tomen a mal, iría vía incentivos regionales en cada uno, allí donde, en base al mapa de incentivos regionales, allí donde se realice la inversión. Con lo cual, combinación de ambos elementos. Aquí es muy importante analizar bien los proyectos, intentar maximizar qué concepto se presenta a cada una de las líneas para tener el máximo apoyo posible. Gracias, Raúl. Bueno, hay una pregunta importante también que tiene que ver con el propio mecanismo y cómo está diseñado. Es un verdadero plan de gestión por objetivos. Muy típico de instituciones como el Banco Mundial, Banco Interamericano, muy poco típico de la Comisión Europea. Y desde luego para España la primera vez que esto pasa, ¿no? Hasta ahora España ha tenido mucho éxito y lo ha hecho bien. Su planificación de hitos y reformas ha estado muy bien pensada para poder cumplir los primeros tramos. En el 22 tenemos 2 pagos importantes en juego. El primero referido a diciembre de 2021, que pareciera se va a cumplir sin problemas, pero en el 22 tenemos, aparte de hitos de ejecución que tú mencionabas, incluyendo los PERTE a final de año, tenemos algunos hitos de reforma importantes que tienen que ver con pensiones y que tienen que ver, por ejemplo, con el régimen del trabajador autónomo, etcétera. ¿Cómo ves tú esto, Raúl? Pues mira, y que parece que la reforma laboral, vamos, no he mirado las últimas noticias. Si digo algo que es extemporáneo, no digo nada. No, que parece la reforma laboral va adelante en el Congreso. Se van cumpliendo esos hitos y es importante la reforma laboral, pensiones, etcétera, elementos que han sido muy medidos y muy negociados con la Comisión Europea durante la elaboración y la aprobación del plan. Se van cumpliendo los hitos, no puede ser de otra manera. Evidentemente todo tiene su dificultad, sus lecturas, etcétera, pero se va cumpliendo hito por hito, tanto en la parte de ejecución del plan, en convocatorias, etcétera, como en reformas. Nosotros tenemos el de la ley de industria, que va más adelante, es para el 31 de diciembre del 23, pero nos tenemos que poner en marcha ya para poder cumplir y ya lo estamos haciendo. Y bueno, o sea que bueno, es importante tener en cuenta eso, bien, ¿no? Que cuando hablamos de 70.000 millones de euros son potenciales en función de que se vayan claro, cumpliendo sí. esos hitos y desembolsos, ¿no? Eso es. Bueno, yo voy a aprovechar, habiendo cumplido estrictamente todas las preguntas que tenía, Gracias. para dar pie a las preguntas que pueda haber en la audiencia. Tenemos por ahí un micrófono, si me podéis ir ayudando con el micro. Tenemos tiempo para preguntas. Yo te diría que digáis vuestro nombre para que podamos identificar y vamos pasando el micrófono, por favor.
Hola, Raúl. No sé si se oye. Sí. ¿Está encendido? Está. Sí. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a Llorente por la invitación. Yo soy Elena Otero de Vodafone, me he presentado antes, así que te voy a preguntar por conectividad. Entonces, la conectividad sabemos que está en la base del desarrollo económico y social actual, lo hemos vivido en el COVID y ya antes del COVID, pero lo hemos visualizado claramente con el COVID. Y yo te quiero preguntar, porque en el ámbito europeo las ayudas de Estado en conectividad han estado muy pensando en conectividad residencial y en conectividad fija, residencial fijo en el ámbito rural típicamente. Y la nueva frontera de la conectividad, el 5G, IoT, realmente donde tiene un gran potencial también para consumo, pero donde tiene un gran potencial es en el ámbito empresarial y concretamente en el industrial. Es donde va a cambiar, es donde va a tener impacto. La industria 4.0, nuevos desarrollos agropecuarios, etc. Entonces, esto cuesta que se entienda en las guidelines y en las guías tradicionales que tiene la Comisión Europea para dar ayudas de Estado en el ámbito de conectividad, porque no está en sus guidelines tradicionales. Esto es nuevo. Entonces, está habiendo una dificultad de encaje de estos conceptos con la Comisión, la está sufriendo la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, como seguramente sabrás, porque hay un dinero potencial que no se está pudiendo usar en donde hace falta hoy, porque donde hacía falta hace 10 años no es donde hace falta hoy. Entonces, mi pregunta es, ¿qué va a hacer el Gobierno triangulando de alguna manera industria, agricultura, medio rural y telecomunicaciones para llevar esto a la Comisión Europea? Porque realmente es de interés de todos estos ministerios. Y yo creo, sinceramente, sin la acción concertada y sin la exposición concertada de todos estos ministerios y de las unidades correspondientes de la Comisión Europea, mi sensación es que esto no va a calar en Digicom porque tiene unos moldes de hace 10 años y cuesta que entienda esta otra realidad. Se le explica, pero cuesta. Seguramente es más fácil desde los otros ámbitos de acción administrativa, que lo ven más claramente. Gracias. Entonces, esta era mi pregunta. Yo, si te parece, Raúl, tomamos otra y así puedes responder. Por una cuestión de tiempo, seamos breves en la pregunta, ¿vale? Ana Ariño. Gracias. Hola, Raúl. Ana Ariño de Acciona. Yo tenía una pregunta sobre el PERTEVEC y las bases que se han publicado y, en particular, cómo se contempla la responsabilidad solidaria de los distintos miembros de la agrupación, que entiendo que es limitada hasta, en función de la participación, hasta el total de la subvención que se recibe, pero no me queda claro si se contribuye en función de la proporción de cada empresa a la inversión en el presupuesto o de alguna otra manera. Vale. Muchas gracias. Gracias. ¿Empezamos con estas? Venga, perfecto. Todo lo que diga de la Digicomp y de la Comisión es bueno. O sea que, en este sentido. No, el trabajo que estamos haciendo con ellos es muy constructivo. Puedo hablar de la parte de vehículo eléctrico, que hemos estado directamente implicados. La parte que comentas, 5G, conectividad, está en Vicepresidencia Económica, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, y me consta que hay un trabajo intenso, parte ya ha avanzado bastante y supongo que se acabará llegando a un acuerdo en ese sentido, porque hay muy buena predisposición, porque se está haciendo un buen trabajo técnico. Cuando digo constructivo, quiere decir que hay diálogo continuo para transmitir los elementos que decías. Nos sucedía un poco en el tema de vehículo eléctrico. Los planteamientos que había nos decían, esto no se ha cambiado en los últimos 20 años. Y decíamos, ya, pero es que necesitamos ese cambio ahora porque el entorno es completamente diferente, por la afectación de la pandemia, por fomentar cadena de valor, participación grupal, que haya un incentivo adicional. Y si no lo hay, pues cambiamos el esquema y nos vamos a un esquema clásico y that's all, pero no vamos a poder ejecutar todo ese volumen de recursos porque no va a tener tanto atractivo. Pues eso, que se llega a una solución y una resolución muy positiva el 9 de diciembre,
creemos que en otros ámbitos pues está sucediendo y ese diálogo es continuo. Por tanto, seguro que habrá noticias positivas próximamente. Insisto, en ese trabajo donde ni no consigues todo de lo que pides, pero que es muy positivo y que estamos aprendiendo muchísimo. Y que además se está haciendo nuevamente en términos, si ya hablamos en términos administración española de tiempos, en términos negociación Estado miembro, Comisión Europea, se están cumpliendo los tiempos récords de decir notificas una consulta y en 6 semanas te dan respuesta. Eso no había sucedido hasta el momento, lo cual es muy positivo. Y en cuanto a la responsabilidad solidaria, como indicabas, está limitada a la ayuda que reciba la empresa. Es decir, si una empresa, esto sobre todo con las, vamos a ver, dentro de un PERTE, como puede ser el del vehículo eléctrico, hay una pyme que recibe, vamos a inventarnos, 500.000 euros de ayuda y participa en un PERTE donde hay un fabricante que recibe pues cifras de más de 100 millones de euros de ayuda, no se le puede pedir ni al fabricante que se responsabilice de todo el consorcio, de toda la agrupación de empresas que se presente, ni a la pyme que sea responsable de 100 millones de euros. Entonces, esto no. Entonces, está sujeto a, pues será responsable solidariamente hasta la ayuda que reciba. Por tanto, esa pyme, por poner un ejemplo, será responsable solidariamente hasta 500.000 euros. Ese es el punto. No sé si queda claro. Necesitamos el micrófono si hay ¿Sí? una aclaración, ¿vale? Pues es porque es por la gente Sí. que está online. Aprovecho mientras tanto para decir que esa es la interpretación, pero que no es lo que pone en el Real Decreto 3620. Hay que aclararlo. El espíritu de la ley, digamos. Hay que aclararlo porque sí, a la hora eso de entre orden de bases y convocatorias irán quedando pero claro. está bien que ese mensaje lo porque eso, sí, claro, si hacemos una interpretación estricta, es solidaria, punto, ya está. Exacto. Entonces, tenemos que cambiar, o sea, si hacemos una interpretación en base a lo que ya se había hecho en casos anteriores, sí. etcétera, pues eres solidario hasta donde te han concedido ayuda. Y por entender un matiz adicional que no sé si está especificado, en este caso hipotético que pones, imagínate que el incumplimiento es de 1 millón. Sí. ¿Cómo se contribuye hasta el millón entre todas las empresas del consorcio? Porque, como lo has explicado, la pyme a lo mejor podría ser responsable de hasta los 500.000. Eso no sé si se aclaran las bases o se deja. Bueno, eso yo creo que entre convocatoria y después también haremos guía de procedimiento en web, tendrá que irse afinando, porque está claro, oyendo a proyectos tan complejos, tan amplios, etcétera, nos vamos a encontrar con múltiples casuísticas, con esta que comentas, con entradas y salidas de socios y, por tanto, ahí es cómo vamos definiendo cada uno de esos pasos acorde al ordenamiento jurídico, que no tengamos evidentemente ningún problema legal ni la administración ni las empresas, y además proyectos que van a durar muchos años, donde lógicamente pueden suceder muchas cosas, porque si hay que ejecutar hasta finales del 25, pues de aquí a finales del 25 hay empresas que entran, que salen, que les va bien, que les va mal, etcétera. Entonces ahí esa flexibilidad tiene que estar, pero tenemos que ser muy finos también para que no se produzca ningún problema legal. Claro. Entonces todo eso lo iremos casi learning by doing, pero se irá definiendo. Gracias. Vamos a hacer otra vez 2 preguntas. Empezamos por ahí. ¿Qué tal? Soy Joaquín Predayala de Técnicas Reunidas. Me sumo a las felicitaciones y a los agradecimientos. Una pregunta relacionada con lo que es el apoyo a las iniciativas industriales. Nosotros estamos trabajando en un proyecto muy concreto, es economía circular, aprovechamiento de residuos forestales para producción de bioquímicos. Son inversiones que alcanzan los 150 o 200 millones de euros y son inversiones por las que hay mucho interés. O sea, tenemos pues hasta 4 fondos interesados no solamente en este proyecto, incluso en replicarlo, ¿no? Claro, el apoyo de los fondos europeos de una forma significativa permite viabilizar el proyecto y atraer esa inversión. Inversión que, por otra parte, lo que pide es que las tecnologías que se utilicen estén razonablemente contrastadas en el mundo, ¿no? Entonces,
No sé muy bien cómo estos proyectos, después de haberte escuchado, podrían acceder a este tipo de soporte de los fondos europeos pensando que solamente se apoyan tecnologías que están en fase más de investigación y desarrollo. Pues depende de las convocatorias, quizás las convocatorias más cercanas a las que realiza el Ministerio de Ciencia, CEDETI, que tienen una componente de I+D más grande, pues seguramente sean más adecuadas para el proyecto. Habría que verlo con más detalle. Las nuestras están más cercanas, como siempre han estado, a innovación industrial. Entonces, bueno, aunque la separación es siempre muy difícil, pero hay una parte que quizás esté muy vinculada o más vinculada por la investigación básica, que vaya más a convocatorias, pues eso, Ministerio de Ciencia, CEDETI, y otra más cercana a nosotros. Están muy cercanas al mercado, son tecnologías que ya están contrastadas. Exacto, depende. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Por aquí. Muchas gracias. Gracias, Paloma, Raúl. A ver, dos preguntas. Una, soy Roger Illa, de Acció, de la Agencia de Competitividad de la Generalitat de Cataluña. Una pregunta sobre la 6. Está previsto este año casi 60 millones de euros. ¿Prevéis algún cambio en la orden de bases de la 6? En principio no. Vale, será similar a la que tuvimos en el año 2021. Sí. Y la segunda, lo has comentado antes, pero bueno, me queda alguna duda. ¿Se podrá saber en los PERTES, para poder crear los consorcios, qué empresas pueden participar en ellos? O sea, tener información de los consorcios que se están creando en los distintos PERTES. O sea, previamente a la convocatoria. Sí, porque esto, claro, nosotros... Claro. Dime, perdona. No, adelante, acaba. No, o sea, nosotros estamos haciendo una labor de intentar crear estos consorcios también, ¿no? Y tener información. Sí. Los PERTES también habrá colaboración entre comunidades. Intentar, pues, tener esta información, claro, sería muy válido para nosotros. Para las empresas. Es un poco en la línea de lo que yo te preguntaba sobre el registro, ¿no? Va en esa línea. Pero hay un tema de competencia. Claro, exacto. El registro tenía esa orientación también de transmitir información previa convocatoria y que entonces empresas se pudiera hacer ese matching. Al no haber ese registro, hombre, sí que hay un contacto continuo entre empresas, administración, etcétera, pero finalmente serán las empresas las que decidan libremente presentarse a convocatorias individuales o, en el marco del PERTE, presentarse en una agrupación empresarial, pues, con un fabricante, con otro, con un socio, con otro, etcétera. Entonces, eso va a depender de la decisión que tomen las empresas. Nosotros ahí, claro, ahora mismo no tenemos toda la información de todos los proyectos que hay. Seguramente estamos en contacto con un alto porcentaje de ellos en muchos casos y lo hemos tomado de referencia de las manifestaciones de interés y se ha seguido ese hilo conductor, pero no podemos ahora mismo publicar o decir, oye, pues vete con este o vete con el otro, pues entramos ahí en un terreno un poco cenagoso. Entonces, la cuestión ahí, bueno, sí que está siendo todo bastante abierto, además está también en los medios, van saliendo constantemente proyectos, etcétera. La voluntad nuestra también de difusión y de que haya el máximo de interlocución entre empresas y administración, empresas y empresas, el papel que se realiza, pues por ejemplo, desde Llorente y Cuenca en este caso, pues es interesante en ese sentido. Claro, que hay un tema de competencia muy evidente, ¿no? Pero es cierto que también el rol de las asociaciones sectoriales es importante. Eso también. Están cumpliendo un rol importante de gestionar demanda, agregar proyectos y, bueno, es un recurso que no se debe descartar dentro de ese diálogo inicial, ¿no? Particularmente para las PYME, cosa que nos preguntan mucho, ¿no? Exacto. Yo soy PYME, ¿cómo me ven? Bueno, pues una vía muy importante, evidentemente, son las asociaciones sectoriales y, como tú mencionabas, claro, las empresas que estamos acompañando esos proyectos también. Exacto. Y en línea con lo que comentaba Roger, también los clústeres, es decir, que básicamente están formados por pymes, que tienen normalmente gran capacidad de movilización de proyectos,
no solo para la propia convocatoria de clústeres que comentábamos, sino para también participar en otras líneas. Así es. ¿Alguna pregunta adicional? Cemex. Sí, buenos días. Antonio Cases de Cemex. Muchas gracias a Llorente y Cuenca y muchas gracias, secretario general, por esta magnífica jornada, y me alegro de haberlo dicho bien, porque el aprecio y el reconocimiento posiblemente nos llevaría a muchos a dirigirnos a usted como secretario de Estado. Ahí dejo el mensaje un poco y por lo menos el deseo, ¿no? por la trascendencia de la industria para España. La pregunta, retomando un poco el tema de los retos y las capacidades, ¿no? Ese reto que tiene la administración a todos los niveles y en todas las geografías. La mayoría de los proyectos en el ámbito de industria tienen un componente de innovación muy importante. Esto nos lleva a que en la tramitación, y por lógica tiene que intervenir la administración ambiental bien informando con distinto carácter. Claro, es un reto muy importante enfrentarse a expedientes que se tramitan por primera vez y que, por ejemplo, conllevan distintos ámbitos de autorizaciones ambientales integradas, ¿no? ¿Cuál es su visión, secretario general, un poco pensando en este 2022, de esa interacción entre las distintas competencias de los distintos órganos y a los distintos niveles? ¿Cree usted que vamos a ser capaces de poder llegar a tiempo con tramitaciones tan complejas y con una situación de recursos como la que nos ha compartido? Muchas gracias. Bueno, pues sin duda es un reto. A la primera parte no voy a responder, digamos, a seguir. Gracias por el comentario, pero a la segunda parte sin duda es un reto. El tema, tanto el ambiental como de certificación. En el tema de certificación, aquí tranquilizar. En la parte de innovación, y voy ahora al ambiental, que en la orden de base se hablaba de que hubiera algún tipo de certificación de I+D, innovación, que acreditara el proyecto, y eso se aclarará seguramente en convocatoria, que no va a ser tan complejo como, por ejemplo, un informe motivado fiscal, sino que con la parte ex ante, digamos, de un informe motivado ya servirá. Se está trabajando con ENAC, con la Entidad Nacional de Acreditación y Certificación, para que así sea y haya un trámite sencillo. En la parte ambiental introduzco un tema, digamos, que añade complejidad a lo que comentaba Antonio, que es el tema de cumplir con el do not significant harm, el principio de no causar daño significativo al medio ambiente, que es una exigencia a sangre y fuego del plan de recuperación y que supone todo un reto evaluarla, y que necesitamos también, pues que vamos a ir viendo cómo eso se gestiona y con qué flexibilidad lo podemos gestionar, y en negociación continua también con la Comisión, porque tiene mucho que ver también con la autonomía estratégica. Es decir, oiga, pues si vamos ya que tengo a Antonio, cemento, el sector del cemento realiza un esfuerzo en descarbonizar, en eficiencia energética, etcétera, pero no llega en el proyecto que presenta a 0 emisiones. A mí me parece magnífico el proyecto, pero la exigencia de llegar a 0 emisiones igual nos imposibilita el poder dar apoyo a ese proyecto. Entonces, todos esos elementos más finos vamos a tener que irlos gestionando progresivamente. En cuanto a lo que comentabas, más de declaraciones de impacto ambiental, etcétera, que tienen que ver más, pues, en tramitación administrativa y de otras administraciones, etcétera, bueno, pues se tendrá que ir ajustando todo. También sin duda es un reto notable. Porque, a ver, el plan tiene esa línea troncal tiene las dos, la digital y la de transición ecológica, que es troncal a todos los elementos del plan. Y eso va a haber que cumplirlo, y va a ser uno de los elementos que más nos va a mirar la Comisión. Pero luego, en el caso industrial, necesitamos esa fineza, digamos, pues si no, no vamos a poder ejecutar todos los recursos. Nos da tiempo a una última pregunta, Adriana. Por aquí. Pues muchísimas gracias por la invitación y por esta transparencia de estar hoy aquí. Yo soy Adriana Domínguez, presidenta de Adolfo Domínguez, pero estoy aquí como presidenta del Observatorio del Sector Textil recién constituido. Y mi pregunta tiene que ver con respecto a los PERTEs que se están aprobando
y entender cómo elegís los que salen adelante y los que no, en el sentido de que nosotros como sector no somos un sector maduro en la organización centralizada, sino que es la primera vez que nos unimos en ningún tipo de organismo y que, por supuesto, es un sector de los más castigados por el COVID, por todo el tema del consumo, y también el que tiene un reto especial ahora con respecto a la sostenibilidad de ser un sector regulado. Entonces, yo por experiencia propia llevo en una empresa familiar 45 años y he visto la industria textil de Cataluña morir y la de Galicia nacer. Entonces, soy muy consciente de que estas cosas, cuando hay una disrupción, verdaderamente hay industrias que pueden desaparecer. Entonces, me gustaría saber si por el hecho de no ser un sector maduro en su centralización es una penalización o lo tenéis en cuenta, o cómo organizáis qué PERTEs salen adelante y cuáles no. ¿O qué sectores? Pues es una pregunta muy interesante, gracias. La selección de PERTEs, a ver, lo decía, proceso de manifestaciones de interés, una lógica de peso económico, que creo que es razonable, de peso dentro del PIB industrial, pues sectores como la automoción, el agro, que de hecho arrastran luego muchos otros subsectores tanto de la industria como de la economía. Y después, pues las manifestaciones de interés, el contacto que se hizo con el sector textil. ¿Cómo se está afrontando, por ejemplo, con el sector textil? Han llegado varias propuestas desde todo el tema de fibras forestales, todo el tema de economía circular, proyectos magníficos en el ámbito del sector textil, también en otros sectores como el sector del papel, que quizás no tienen el tamaño como el sector de automoción o el agroalimentario, pero sí que es muy importante actuar sobre esos elementos a futuro. Entonces, muy probablemente quede recogido dentro del PERTE de economía circular, en la componente industrial que tenga, no sé qué nombre tendrá finalmente, si industria verde, industria circular, lo presentaremos conjuntamente con el Ministerio de Transición Ecológica, y en nuestra parte industrial se está trabajando en diferentes ámbitos. Uno, el que podríamos llamar de descarbonización, que hay sectores pues como cemento, acero, etcétera, pues tienen un papel notable, y después el ámbito propiamente de economía circular y de digitalización, que engarza totalmente sectores como el textil y el papel, y que creemos que por los recursos que va a haber, puede haber todos esos proyectos que se están movilizando en diferentes territorios, pueden estar perfectamente representados. Se está trabajando con las asociaciones y los clústeres del sector textil para que así sea. Por tanto, esperamos tener noticias al respecto en los próximos meses. Y también hay que indicar lo que decía antes, que las empresas, tanto empresas grandes como es vuestro caso, como las pymes, vean dónde encaja mejor los proyectos. Es decir, habrá proyectos que tengan sentido hacer un gran proyecto grupal, pero hay otras líneas que van a tener recursos notables y donde igual un proyecto que no encaje dentro de ese gran proyecto grupal que se puede hacer, se le pueda dar apoyo o en las líneas de clústeres, etcétera, con lo cual va a haber recursos suficientes como para que un buen proyecto en un sector como el textil se pueda recoger y darle cabida en las diferentes líneas. Gracias, Raúl. Me piden una pregunta muy breve porque nos quedan 2 minutos o uno casi. De Joan. Gracias. Buen día, buenos días. Felicitaros, bueno, sumarme rápidamente a lo que es las felicitaciones por una jornada tan necesaria como esta. Gracias, Raúl, por la transparencia. Sí. Una pregunta muy rápida es, apuntabas en la relación de PERTEs el de descarbonización de la industria. Yo creo que es muy positivo. Hasta ahora los PERTEs todos tienen ese componente industrial que tú apuntabas, pero esa visión de conjunto para la descarbonización del tejido productivo es muy relevante. Y lo hemos visto, hemos tenido el PERTE del hidrógeno, que da solución a las necesidades industriales, el de economía circular se apuntaba también como soluciones. En el caso concreto del PERTE de descarbonización del sector industrial, no sé si nos podrías apuntar
cuáles pueden ser o cuáles van a ser esas líneas maestras. ¿Va a ser para industria energético intensiva, para todo el tejido productivo, para soluciones puntuales? ¿Se va a incorporar eficiencia energética? Un poco si nos puedes avanzar hasta donde puedas leer la visión que se le quiere dar a ese PERTE. Muchísimas gracias. Pues gracias, Joan. Enlazo con lo que estaba diciendo hace un minuto. O sea, la idea parte de sectores electrointensivos o intensivos en energía, ¿vale? De aumentar su eficiencia energética, reducir su nivel de emisiones. Eso pasa por cambios, por ejemplo, en la siderurgia, cambio de tipo de hornos, etcétera, transición hacia el hidrógeno. Pasa también después por todo el tema de economía circular, de aprovechamiento al máximo tanto de inputs como después de reciclaje en el sector, que además ya tienen proyectos muy avanzados en marcha. Y por tanto esos son los ámbitos principales que se están definiendo. Asociado, como decía, puede haber otros sectores que se centren más en economía circular y digitalización, no tan intensivos en energía, aunque ahora estén sufriendo igualmente el precio de la energía, como el textil, el papel, etcétera, pero que también tenga ese hilo conductor. En esa línea estamos trabajando y espero que pronto podamos dar ya más detalles. Muy Gracias. bien. Bueno, Raúl, a mí no me queda nada más que agradecerte tu tiempo, agradecer la transparencia y la generosidad de lo que nos has contado. Hemos repasado autonomía estratégica, PERTE, convocatorias, reforma de la administración. Realmente estamos en un momento único. Sí. Estáis con muchísimo trabajo, pero creo que es una oportunidad y para alguien que le gusta como a ti el desarrollo económico, una pasada. Total, absolutamente, es una pasada. Bueno, ahí estamos. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos verte otra vez por aquí. Muy bien, cuando queráis. Gracias, Raúl. Gracias. Gracias. Gracias.